La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompaña ya en este momento el coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar. Con él vamos a tratar sobre la situación que enfrenta nuestro país en cuanto al narcotráfico, la delincuencia, la inseguridad que está latente en el país. Para ello, como ya lo habíamos mencionado, Ecuador y Estados Unidos firmaron un memorándum regional para combatir el narcotráfico. Coronel, ¿cuán importante significa este memorándum en el que de alguna manera también Estados Unidos quiere contribuir ante la situación de inseguridad que vive el país, considerando que Ecuador ya no es solamente un país de tránsito para la droga, sino también de procesamiento, de producción, y pues que esto genera alarma a nivel internacional? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos los televidentes y radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Lo que sucede es que por nuestro país atraviesa el 37.5% de toda la producción de cocaína de Colombia, y esto indudablemente ha generado un incremento de la actividad de violencia e inseguridad en todo el país. Si a esto usted le suma que en nuestro país es catalogado internacionalmente como una plataforma internacional de distribución de narcóticos, y así lo cataloga al momento del último reporte de los Estados Unidos, que fue puesto en los medios de comunicación hace 2 días atrás, en donde indica claramente que estamos en la lista de los principales países productores, procesadores o distribuidores de cocaína a nivel regional y mundial. Esto es sumamente preocupante porque esto implica que hay un cambio de estatus en nuestro país, y este cambio de estatus lamentablemente pues está generando mayores índices de violencia. Solo por citar algunos de ellos, fíjese lo que está pasando en Guayaquil, en la zona 8, 433 personas fallecidas por muertes violentas, actividades de sicariato, en donde se dan en estas zonas que son de control territorial entre carteles y entre megabandas que se disputan los corredores de abastecimiento hacia el puerto de Guayaquil. Entonces la situación es sumamente crítica y creo que el gobierno tiene que emprender acciones mucho más contundentes con relación a la lucha contra el crimen organizado. Bueno, es una imagen realmente negativa, por así llamarlo, en el que tanto Estados Unidos como Canadá recomienden a sus nacionales no visitar Ecuador por la situación de inseguridad. Canadá pide que solamente cuando sea necesario se trasladen a Ecuador. Estados Unidos a la vez recomienda a los funcionarios que residen en el país, que son parte de Estados Unidos, que no salgan. ¿Cómo esto afecta a la imagen internacional de Ecuador al conocer que a través de las páginas oficiales, las páginas de gobierno de estos países, pues se recomienda no visitar Ecuador? La afectación es grave porque primero, por un lado, lo que tenemos es que la inversión internacional no se va a hacer presente en territorio ecuatoriano ante esta situación de inseguridad que se vive. Ese es un punto. Y el otro punto importante es que el turismo, una fuente muy importante de recursos para el país, tampoco va a verse, yo diría, satisfecha con este tipo de pronunciamientos en los cuales le están diciendo que el país, al ser inseguro, pues la actividad turística va a reducirse significativamente. Creo que esos dos elementos son importantes para que el gobierno vaya tomando acciones. Pero aquí también hay que ser muy claro. El gobierno hasta el día de hoy no ha emitido su plan de desarrollo nacional ni el plan de seguridad integral del Estado. Por lo tanto, las diferentes instituciones están pendientes de contar con estos elementos para poder ejecutar estas acciones. Caso contrario, pues no tendremos cómo ir enfrentando estas amenazas. Aquí le pregunto, coronel, ¿esto es parte de problemas heredados de los gobiernos anteriores donde no existía una política clara en cuanto a seguridad? Esto es un problema que viene recurrente desde mucho tiempo atrás y se ha ido incrementando con el pasar de estos dos gobiernos anteriores. Lo que está al momento el gobierno del presidente Lazo, lo que está haciendo es asumiendo esta irresponsabilidad que vinieron ejerciendo los otros gobiernos, y al momento tiene una crisis sumamente grave de inseguridad, porque se han ido acumulando un sinnúmero de factores.
el tema del narcotráfico, el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, fronteras permeables, un sistema de seguridad que no funciona, un sistema de inteligencia que está todavía en pañales. Entonces, son diferentes temas que se han ido acumulando y que van disminuyendo la capacidad de reacción que tiene el Estado con relación a estas amenazas. Eso es un problema estructural. Si a esto usted le suma la presencia en el contexto internacional y aproximándose hacia la zona de interés del Estado ecuatoriano de dos protomafias, entonces el escenario es mucho más grave para el país. Hace pocos días pues ya se ha observado tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas haciendo operativos. ¿Esto es suficiente para poder controlar el nivel de inseguridad que vive el país? También considerando que solo han sido pues seleccionadas ciertas provincias del país, cuando también en la capital necesitamos ese tipo de operativos. ¿Esto de alguna manera va a paliar la situación que estamos enfrentando, estos operativos en conjunto, sin que se choque competencias entre las dos instituciones, que es tanto la policía como las Fuerzas Armadas? Esas son medidas parches solo para hacer un acto de presencia, un acto de fuerza contra el crimen organizado, la delincuencia común y también el narcotráfico. Usted no puede combatir con tanquetas, con cañones, con vehículos blindados al crimen organizado y al narcotráfico. Eso es absurdo. Lo que tiene que implementarse de una manera mucho más eficiente son sistemas de inteligencia mucho más competentes y profesionales para poder abordar esa temática y esas amenazas. Pero ¿qué es lo que tiene que hacerse en las ciudades a nivel nacional, donde están plagadas de niveles de inseguridad? Lo que hay que hacer es una presencia disuasiva permanente. Esto, señores, tiene que ser combinado con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, con las empresas de seguridad privada y también con los municipios donde está la Policía Metropolitana. Todos ellos con un marco legal, con un entrenamiento y capacitación para poder operar bajo estos esquemas. ¿En dónde? En donde hay la georreferenciación del delito. En otras palabras, donde se han presentado la mayor cantidad de hechos delictivos. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario también que el gobierno vaya pensando en crear una fuerza de tarea conjunta del litoral para hacer frente y combatir directamente al crimen organizado y al narcotráfico en las provincias del litoral ecuatoriano, donde se asientan las plataformas internacionales de distribución, los centros de acopio, y cruzan los dos corredores importantes de abastecimiento y salida de narcóticos desde Colombia. Ha tocado usted algo que me parece realmente interesante, que es el plan de seguridad, es medidas parche, que lo sentimos así, no necesitamos en nuestro caso ser expertos en seguridad, pero vivimos con miedo, vivimos con el temor de salir a las calles y ser víctimas de la delincuencia, o también los negocios que a diario son asaltados, o el sicariato a plena luz del día. ¿Qué plan de seguridad debe presentar el gobierno nacional a través del Ministerio de Gobierno? ¿Se está haciendo lo suficiente para poder reducir la criminalidad, la delincuencia, todo esto que nos afecta internacionalmente y pues afecta a su población en general? No sentirnos seguros realmente es una sensación terrible de no poder estar tranquilos en nuestro país. Esto viene enlazado. Lamentablemente hay algunas fallas en la estructura gubernamental. El organismo de planificación estratégico a nivel nacional, que es del llamado a generar el plan de desarrollo nacional del Estado ecuatoriano. Que no ha sido presentado, ojo, que no ha sido aún presentado. Exactamente, a eso me refiero. No ha sido presentado todavía, se va a demorar un mes más, pero durante ese mes, ese plan genera a su vez el plan de seguridad integral del Estado. Si es que no hay un plan, mal pueden haber los otros planes. Entonces, esto es una cascada. Tampoco pueden haber los planes de seguridad en cada una de las provincias, en los cantones, en las parroquias. Todo esto está entrelazado. Por eso es que yo decía que si es que no hay los unos elementos, mal pueden los otros poder acoplarse. ¿Qué es lo que está pasando al momento? Cada institución trata de, a su manera de pensar, de solucionar el problema puntual. Mayor presencia policial en Guayaquil, mayor presencia policial en San Lorenzo, 30 hombres en el uno, 300 hombres en el otro, y esa es la solución que estamos dando. No es ese el tipo de acciones estratégicas que se tiene que tomar en el Estado ecuatoriano. ¿Por qué se ha vuelto tan atractivo en nuestro país para el narcotráfico el ya implementar aquí
plantas de procesamiento, cuando únicamente éramos de tránsito, que no es positivo, pero ¿por qué se ha hecho tan atractivo el Ecuador, nuestro territorio, para estas redes internacionales de narcotráfico? El país, a raíz del 2002, que se da el efecto globo en Colombia, el país tiene un cambio de estatus. ¿Pero por qué es atractivo, como usted dice? Porque nuestro país tiene algunas características que llaman la atención al crimen organizado. Primero, fronteras altamente permeables, un país dolarizado, un país de cambio de identidad, un país de lavado de activos, un país donde el sistema de seguridad es mínimo, un país donde reina la corrupción en todos los niveles, un país donde la justicia levanta la bandera permanentemente de la impunidad, un país en donde las autoridades se venden al mejor postor. Entonces, tenemos un esquema que es bastante interesante para el crimen organizado. El crimen organizado lo que dice es: ese país reúne las características de un Estado fallido y hacia allá vamos. Y eso es lo que están diciéndole en los últimos mensajes. El tema de lo que acaba de pasar en Guayaquil con el ataque aéreo, el terrorismo aéreo con drones, no es otra cosa que un mensaje muy puntual que le están haciendo los carteles internacionales y le dicen al país: tenemos la capacidad operativa, tenemos los recursos, tenemos la tecnología, no solo para afectarle una cárcel pequeña, sino también para afectarle toda la infraestructura estratégica nacional. Eso es el mensaje que le están mandando, y esas son las acciones que tiene que tomar el Estado. El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, tienen que verdaderamente hacer una evaluación situacional de la realidad, la realidad de lo que está viviendo las amenazas estructurales del Estado ecuatoriano. Coronel Pazmiño, es realmente terrible lo que sucede, y usted ha tocado un punto importante en las cárceles de nuestro país, que se ha convertido en el talón de Aquiles del gobierno. No hay un plan, no hay tampoco acciones para lograr que esta situación, que es cada mes vemos algo diferente en las cárceles. El tema de los drones, que bueno, el representante del SNAE no ha declarado en sí que esto haya sido por drones, pero es evidente que quienes conocen la materia se dan cuenta que es drones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se puede controlar las cárceles? ¿Por qué se permite que tengan celulares? Se encuentra cada día armas, hasta funcionarios que ingresan con municiones. ¿No hay un control eficiente o existe la autorización por debajo de la mesa, por así decirlo, para que se den este tipo de situaciones? ¿No hay un control? Usted acaba de describir en forma general, con palabras bonitas, lo que pasa en el centro carcelario. Pero yo soy más crudo. En los centros carcelarios existe corrupción en todos los niveles. En el nivel del primer círculo, donde está la Policía Nacional, en el segundo nivel, donde están los guías penitenciarios, y también donde están los administradores de centros carcelarios. ¿Qué he propuesto yo al gobierno? Que la Policía Nacional temporalmente se haga cargo por 1 año y medio a 2 años, hasta formar nuevos guías penitenciarios y nuevos administradores de centros carcelarios, con parámetros internacionales y protocolos de calidad nacionales. Pero ¿quiénes son los que tienen que estar en los centros carcelarios, dirigiendo los centros carcelarios? Criminólogos, sociólogos, psiquiatras, tienen que estar ahí. Gente que conozca de manejo de crisis y de negociaciones. Esas son las personas ideales para hacer esto. No cuotas políticas, señores. Así no se debe de manejar el Estado. Tienen que ponerse a las personas que son especialistas en esas áreas para que puedan dar yo diría, soluciones a los problemas que el país necesita, que la sociedad necesita. Ahí también debería presentarse propuestas de reformas al COIP, por ejemplo, la normativa que tiene que también ir a la par de estas acciones que debería tomar el gobierno nacional en cuanto al tema cárceles. Indudablemente, pero fíjese una cosa. ¿A qué dice el artículo 201 de la Constitución? El artículo 201 de la Constitución más o menos dice lo siguiente: que el Estado ecuatoriano y el gobierno, indudablemente, es el responsable de la vida y responsable de la reinserción social de los privados de libertad. Si el Estado no puede garantizar la vida ni tampoco incorporar nuevamente a estas personas a la sociedad, el Estado es ineficiente, y el Estado puede ser demandado por los mismos PPLs o por la sociedad ecuatoriana. ¿Eso es lo que estamos esperando o eso es lo que estamos viendo? ¿Y quién va a pagar? ¿Va a pagar el gobierno
No. ¿Va a pagar el jefe de la SNAE? No. Las instituciones no. ¿Quién paga? Paga los ecuatorianos, paga usted, pago yo. Eso es el punto central aquí. Entonces necesitamos que se planifique, de acuerdo, pero también se piense en otra cosa importante. Y esa otra cosa importante es, si el Estado estaba fallando, entonces hagamos alianzas estratégicas con la empresa privada y comencemos a aperturar estos centros carcelarios también a la cooperación de la empresa privada para generar nuevos roles y nuevas cooperaciones en este sentido. Lo que pasa en Costa Rica, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en México. Coronel, también es importante el trabajo que realiza la policía, que a veces se cuestiona el tema del uso progresivo de la fuerza cuando están defendiéndose. ¿Qué sucede? Que la policía atrapa a un presunto delincuente o ya en delito flagrante y son también son detenidos. Y la policía a veces prefiere no hacerlo porque tiene estas consecuencias. ¿Cómo lograr también blindar el accionar de nuestra policía y mejorar también sus capacidades de reacción y que la normativa los ampare? Yo creo que ahí el punto central es que el gobierno y la Asamblea Nacional se den cuenta de que ¿quién es la institución que protege a la sociedad ante una actividad delincuencial? Básicamente la Policía Nacional, porque ese es su mandato constitucional. Por lo tanto, hay que darle las herramientas. No solo hay que exigirle a la Policía Nacional que vaya y actúe, sino que tenga el sustento legal para que pueda hacer un uso progresivo de la fuerza. Porque en este país, como en algunos otros países, estamos viendo que el irrespeto a la autoridad, la agresión a la fuerza pública es el detonante de todos los días. Y eso no puede ser. En una sociedad culta, en una sociedad educada, no puede pasar este tipo de anomalías. Lo que tiene que existir acá es, yo digo por parte de la Policía Nacional, una mayor cooperación con las diferentes autoridades y por parte de las autoridades una respuesta eficiente para darles las herramientas legales que necesitan para poder hacer su trabajo. Mucho por hacer, coronel, en cuanto a seguridad, y realmente esperamos que el gobierno haga lo propio en este tema, porque no podemos seguir con el temor de salir a las calles con todo lo que vemos a diario en los informativos y lo que viven muchas personas en cuanto a la seguridad. Agradezco su presencia en este espacio. Gracias. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes, con usted, conforme a la experiencia que usted tiene y que nos da a conocer también qué acciones podría tomar el gobierno en cuanto al tema seguridad. Nuevamente, coronel Pazmiño, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, un honor el haber estado en su programa. Muchas gracias. Gentil.